En primer lugar, Padre, gracias por aceptar esta entrevista de todo corazón. Y creo que es 1 Corintios 11:1 que dice, imítenme a mí como yo a Cristo, ¿verdad? Y de alguna manera como modelo y como sacerdote, yo te miro a ti y casi como Pablo decir lo mismo, ¿no? Como de tu parte, imíteme a mí como yo a los Hechos de los Apóstoles, como acabas de leer de 17, 18 y 19 de Hechos, y eres para mí una inspiración, y por eso es un honor y una bendición hablar contigo, Padre. Gracias. Y estoy haciendo una tesina donde hablamos de cuál es el rol de la Sagrada Escritura en la nueva evangelización. Y yo tengo 3 puntos. Número 1, ¿qué es lo que la iglesia dice? Número 2, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? La realidad es que no se está aplicando. Y la tercera parte es, ¿qué ideas o qué modelos hay que nos pueda ayudar a poner las escrituras en el lugar adecuado en la evangelización? Y por eso te tengo aquí tengo la oportunidad de preguntar a una persona que en su ministerio creo que aprecia, utiliza y ama la palabra de Dios de una manera como modelo y también como y mi pregunta va a ser, por ejemplo, si es efectivo o no, ¿verdad? Entonces mi primera pregunta para usted es, ¿qué rol ha tenido las Sagradas Escrituras en tu método de evangelización? Y si ha tenido buenos resultados o no. Dios les bendiga a todos. Ciertamente es un rol muy, pero muy importante. Es tan importante que es la semilla del reino. Si es la semilla del reino, ¿por qué más espera? Es lo más importante. Y Jesús, para mostrar esa importancia, en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí se centra la importancia de las Sagradas Escrituras. Es una manera de nosotros alimentar nuestro espíritu, según dice nuestro Señor Jesucristo, y no puede fallar. Es una base fundamental. Y luego, San Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entra en el cielo, sino que escucha, hace la voluntad de Dios. Y en el versículo 24 dice, todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ahí está el secreto, se parece al hombre que construyó sobre el mar. Vino el viento, las olas, las tempestades, se mantuvo lo que estaba construido sobre el mar. No así el que construyó sobre la arena, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, aquí está la importancia pues, de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y los apóstoles tenían presente, de hecho, los apóstoles, en el capítulo 6, versículo 2, dice: no es correcto que abandonemos la palabra de Dios para servir a la mesa. En el capítulo 6, versículo 4, dice: nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, es una tarea importante que tenemos que nosotros realizar. Las Sagradas Escrituras es el fundamento. ¿Por qué es un fundamento? Porque ahí está escrito todo. En Juan 20:30 dice: todo esto se escribió para que crean, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, hay un porqué, hay un motivo importante para las Sagradas Escrituras. Y la pregunta, pues, si es efectiva, Hebreos 4:12 lo dice, y yo lo puedo comprobar. Puedo dar fe de eso. La palabra de Dios es vida y eficaz. No penetrante con espada de doble filo que llega hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. Si eso es así, pues entonces el rol importante de la palabra de Dios es grande. Al punto que Isaías lo dice: así como baja la lluvia a la tierra y la empapa, la hace germinar, no sube, sino antes de haber dado fruto para que lo siembra, así también es el Señor, no sube a mí y ha hecho lo que yo. Entonces la palabra de Dios sí es efectiva. Sí surge efecto
según lo que está escrito. Pero el problema está en que pues, no se le ha dado esa importancia. Y en mi trabajo, yo soy testigo de que, perdón, le he predicado a ateos, a protestantes, a políticos, guerrilleros, homosexuales, narcotraficantes. Y Dios en su debido tiempo ha hecho milagros de convertirlos. Muchos se han convertido, otros no, pero es normal. Pero he visto el resultado. Entonces no me puede decir que no da resultados. Sí da resultados, incluso en la catequesis. Cuando da la catequesis a los niños, da resultados. Los niños crecen con fe, con esperanza. Los niños se integran en la iglesia, viven en su fe, saben por qué lo hacen. Es importantísima la palabra de Dios en la vida cristiana. ¿Y cómo compruebas los resultados? Ahorita nos das testimonio que has visto. ¿Hay algunos como cosas tangibles que nos puedes señalar que puede comprobar estos resultados con el uso de la palabra de Dios? Sí, yo he visto los resultados a largo tiempo y a corto tiempo. He visto los resultados de predicarle. Por ejemplo, cuando yo comencé a predicar, yo fui a un culto protestante y había como 500 personas y allí comencé a predicar. Y en ese instante se convirtieron todos en la iglesia. Fue un milagro grande, más de 500 personas en una vida de Dios es efectiva la palabra de Dios. Y ahí fue cuando yo escuché la voz de Dios a través del acontecimiento, me decía, esto es efectivo, para esto que necesito, sigue trabajando de esa manera. Y a largo plazo, pues, donde voy, el testimonio de muchas personas que dicen, yo era ateo, yo era protestante, yo era un asesino, yo era un homosexual, yo era un borracho, yo era un vagabundo. Y a través de la enseñanza he vuelto a la iglesia, en el 16, de primera comunión, y ahora ando con los caminos del Señor. El testimonio hay mucho. Entonces, solamente le comento esto para que se den cuenta que sí. Amén. Es efectivo. Gloria a Dios. ¿Cómo te preparaste para llevar a cabo una evangelización de tal forma? Solo orando y viendo la palabra de Dios. Eso fue lo que hice. Orar, porque Jesús le reclamó a los apóstoles, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para no caer en la tentación. Jesús le dijo a los apóstoles, sin mí nada podéis hacer. Y luego con la palabra de Dios, porque según dice Salmo 115, Salmo 119, 105, lámpara es palabra para mi paso, luz en mi sendero. Entonces, si la palabra ya es lámpara para mi paso, luz en mi sendero, yo lo creí. Y comencé a leerla, a leerla. Y al comienzo, pues realmente no miraba los resultados. Me parecía difícil, pero no dejaba de hacerlo. Yo decía, apuesto a que Dios cumple su promesa. En canto, no sé. Y un día, por arte de magia, Dios hizo luz, tácata, por arte de magia, de que pudiese entender las escrituras y pudiese memorizarlas y recordarlas en el momento oportuno. Entonces ahora lo que hago es cerrar y leer la palabra y ya Dios me va diciendo a través de la oración y a través de la enseñanza que voy desarrollando la idea o la cita que tengo que dar. Esa es mi preparación. ¿Y hay algún método que recomiendas para diferentes niveles? Hay personas quizás que leen o están recién comenzando, hay quizás personas que están bastante tiempo en la fe. ¿Hay algún método que recomiendas? El método es lo que me enseña la iglesia. Creer que la Biblia es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, yo me acerco a ella y la leo. Pero también hay un método. Yo usaba dos métodos. Uno, leer un capítulo diario de la Biblia. Yo era otro no. Dos, comencé aprendiéndome una cita por día. ¿Dónde lo dice y qué dice? Lo agarraba y lo colocaba en un papelito, por un lado, qué dice y por otro lado, ¿dónde lo dice? Lo cargaba en un sitio. Donde iba, me iba a recordar cuál es la cita que me queda aprendiendo. Tal cita. Y si no la recordaba, sacaba el papelito, ya me acuerdo.
Y así cada día una. El otro día recordaba la de ayer y la de hoy. Y así, y cuando se me olvidaba, volvía a comenzar. Y cuando se me olvidaba, volvía a comenzar. Recuerdo que se me olvidaron 3 veces, ya la cuarta vez, ya se me olvidaron menos, ya quedaron más registradas en la cabeza. Pero yo agarré un tema, escogí un tema. El tema que yo escogí primero fue el de la Virgen María. No me metí con la cosa, solo con la Virgen María, y aprendiendo un capítulo y un versículo sobre ese tema específicamente. Y así fui ejercitándome. Después que ya dominaba ese tema, busqué otro tema, dominaba ese tema, buscaba otro tema, y así poco a poco fui ejercitando en fe, creyendo que el Señor iba a hacer su trabajo. Y efectivamente hizo su trabajo, y ahora pues es más fácil porque ya las bases están tiradas, y ya lo demás se puede seguir construyendo con más normalidad. Pero para mí ha sido bueno. Gracias. ¿Has visto evangelización sin la palabra de Dios y sin mucho uso de las Sagradas Escrituras? ¿Son efectivos o no? Sí he visto y creo que en la iglesia se está dando esa evangelización sin la palabra de Dios. Pero la segunda parte no es efectiva. La respuesta es no es efectiva. Y por eso siempre vamos a encontrar sacerdotes que se quedan, obispos que se quedan, catequistas que se quedan, los niños de primera comunión y todos dicen, esto es perder tiempo, la gente no quiere aprender, la gente no quiere aprender en la iglesia, la gente no le importa. No es que la gente no le importa, es que el método que están utilizando es evangelizar sin la Biblia. Y eso es imposible. Cuando San Lucas en el capítulo 1, versículo 1, habla de cómo fue que él comenzó a evangelizar, dice que fue precisamente escuchando a aquellos que lo habían visto y oído y aprendiendo efectivamente, investigándolo cuidadosamente, y lo aprendió y ahora él lo va a transmitir. Y así es que San Lucas comienza a evangelizar, a catequizar. Pero resulta que hoy día los cristianos modernos quieren evangelizar sin la palabra de Dios. Eso es imposible. Me hace recordar que un día un sacerdote iba con la exposición del Santísimo, el día del cuerpo de Cristo. Iba en procesión por toda la calle y de repente se acerca una señora y le dice, padre, ¿no se ha dado cuenta que no metió la hostia en el custodio? Y mi padre le dice, haz un pequeño detalle. Y yo puedo decirle, padres, obispos, catequistas, ¿no se han dado cuenta que no metieron la Biblia en la organización? Es un pequeño detalle. Es un gran detalle. Porque la evangelización, la palabra de Dios, es la que va a sacar a la gente. Jesús, Marcos 16:15, dice, vayan y predique, eso se llama evangelizar. Vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que crea, la predicación lleva a la fe. El que crea se salva. La fe lleva a la salvación. El que se necesite creer será condenado. Entonces, el Señor nos está mostrando con claridad que esa es la misión de la iglesia. Y la iglesia lo asume, la iglesia lo sabe, la iglesia lo enseña. Solamente que nosotros nos hacemos locos y queremos ser más bautistas que Pablo. Y en videos que yo he escuchado o visto de ti, escuché, por ejemplo, que una vez un obispo te dijo, vas a predicar a mis sacerdotes, pero sin la Biblia. También escuché que en una misa que tú has visto, te consta, un sacerdote, en vez de leer el Evangelio, la palabra de Dios, sacaba el periódico y leía alguna parte del periódico. O también has escuchado homilías que hablaban todo menos la palabra de Dios. ¿Es cierto que has visto esas cosas, padre? Tan cierto como que estoy hablando con ustedes. Y era una tristeza. Cuando yo hablé con el padre y le preguntaba, padre, ¿por qué lee las noticias? ¿Por qué lee el periódico? Decía, porque esa es la palabra de Dios actualizada. Y la Biblia la pasó de moda. Que el padre cante y que Dios la haya perdonado. Y también, pues, el obispo pensaba que la palabra de Dios no tenía efecto. Y quería que evangelizara a los sacerdotes, pero se me palabra de Dios. Y conmigo no puede, busque otro. Se molesta y dice, pues entonces haga lo que dé la gana. Y ahora sí,
Y fui y prediqué con la palabra de Dios y yo mismo se dio cuenta que sí, su jefe. Algunos sacerdotes asumieron la palabra, lloraron, algunos se confesaron, la mayoría, y expresaban, todos expresaban, que cuando comencé a hablar de la palabra de Dios, sí mucho. Pero después, con la palabra de Dios, llegó a su mente y a su corazón. Esto es verdad. En la iglesia hay gente que no le importa la palabra de Dios, que se van a morir y no han leído la Biblia. Entonces hay que hablar con el Papa para poner un letrero en el cementerio. Aquí ya soy un cristiano que nunca conoció la Biblia, que lo podía saber. Al contrario a esto, tú has dicho que has visto evangelización sin la palabra y has viajado el mundo y lo has visto y has dado ejemplos y que no tiene efecto o resultado bueno, positivo. Al contrario, usando la palabra, tú has visto pueblos enteros convertidos. Sí, yo fui a una comunidad, he visto muchas comunidades, pero la que más me impactó fue un supuesto superapóstol que venía de Israel, un tal de Topo, que vino a una comunidad y invitó a toda la gente, incluso los catequistas, los que trabajaban en la iglesia, y yo llegué por Semana Santa a la parroquia y nadie salió a recibirme. Llegó una persona y me dice, está perdiendo el tiempo, aquí todos son cristianos. Yo le dije, y la catequista, que era a mí, yo la conocía, y una noche se entregó el pastor. Y le dije, ¿cómo? Y era la catequista, ¿sí? Y le dije, bueno, ¿y dónde están ellos? Digo, ellos están reunidos en Cancún. Y yo me fui y llegué y le dije a los pastores, vengo a hablar con ustedes. No, ninguno quiso. Y entonces se fueron. Yo le dije a la gente, mañana, a las 9 de la mañana, traigo mi camioneta y aquí vamos a los cines. Y la puse el otro día y me vino la gente, y yo le dije a los pastores no fueron, pero la gente sí. Y tan curioso que la catequista fue la que más me atacó. Wow. Y yo decía, no, wow. La que antes era catequista, entonces ahora hay un problema. Y comenzó a atacar como protestante, era ya protestante. Y yo comencé a responder, empezamos todo el día evangelizando. Un señor por ahí, como vio que había mucha gente, dijo, yo maté una res, el otro día nos fuimos a otra comunidad, la gente fue, y organizamos toda la Semana Santa. El domingo de resurrección estaba la iglesia hasta la bruja del pueblo se había convertido. Wow. Todos volvieron a la iglesia, un pueblo completo. Y la catequista ahora vuelve a ser. Gloria a Dios. Y para resaltar, la evangelización era con la palabra de Dios, o sea, explicando todo eso, porque dijiste que la catequista atacaba y tú respondías solo para resaltar con la palabra de Dios, ¿correcto, padre? Sí, padre, lo curioso es que la catequista que no quería Biblia para los niños, sino que decía que solamente dinámicas y juegos, libros de catequesis, ahora ya como protestante no me hablaba con dinámica ni con juegos, wow. Me hablaba con la Biblia. Wow. Entonces decía, qué increíble. Si antes no hablaba con la Biblia, ahora sí, viene hablando con la Biblia. Entonces es ver cómo la gente por ignorancia y por falta de formación, falta de que le mostremos el camino, que es la tarea del sacerdote, el pueblo se desvía. El pueblo perece por falta de conocimiento. Padre, antes ibas a los cultos protestantes y de repente, no, a veces tenías oportunidad de hablar. ¿Recomiendas hacer esto ahora o no? ¿Qué dices, padre? Una pregunta muy cruel, muy difícil. Yo lo hacía y me dio muchos resultados. Wow. Muchos resultados. Yo llegaba y llegué padre a ver comunidades que estaban en el culto, me invitaban. Yo comenzaba a predicar y todo se convertía. Wow. Pero entonces me odiaban mucho los evangélicos. Y entonces los mismos sacerdotes de la diócesis comenzaron a criticarme, decir que era falta de respeto, que no sé qué, que no. Y dice, pero mira la conversión de la gente.
Mm. Y a ellos pues realmente no me importa la conversación, ¿eh? A ellos no me importa. Y entonces, bueno, yo dije, pues, me fui a otra comunidad, a una parte, y en esa comunidad yo no iba, ellos iban a platicar conmigo. Entonces ya no tenía necesidad de ir a ellos, ya ellos venían, porque no me conocían, entonces venían a atacar y atacaban a mis padres en la parroquia. Entonces pues yo lo recibí y ahí pues comenzaba a trabajar con ellos. Y de ahí me acostumbré entonces a trabajar con ellos y ir allá para que no dijeran que tuve que ver con el respeto, pero San Pablo, de hecho la foto 17, 1, 18, 9, 19, 8, ahí van mostrando que y el mismo oye, Apolo, yo también 8, 18, 24. Habla de que iban y debatían con ellos públicamente en las sinagogas, en el lugar de culto de otra religión, que otra religión. Y surgió efecto. Y a mí me surgió mucho efecto. Porque ahora pues sí predico a los católicos, ¿verdad? Predico a los católicos. Y no veo la conversión igual que cuando estaba predicándoles. Porque ya era una cantidad de gente que venían de una vez, todos venían a trabajar. Y entonces daba mucho resultado. Si hay personas que lo hacen, no está mal porque están ahí. Por eso les recomiendo que simplemente que allá, ¿por qué no seguir haciendo? Allá ellos tienen métodos de gritar y no dejar hablar. Entonces, como están todos allí, ya agarraron que cuando yo iba, ya estaban listos y tenían a gritar, y era un grito completo porque no escuchaban la voz. Entonces, pues, mientras que no hacían eso, pues yo no hacía. Pero ya cuando comenzaron a hacer eso, pues yo no puedo perder tiempo porque no me van a escuchar. Y de hecho, pues, sí, gritaban y no hablaban. Pero cuando me dejaban, eso era efectivo. Es muy, pero muy efectivo. Y por eso a través de las redes sociales lo hago. Porque por las redes sociales yo entro a la casa de los protestantes. Cierto. A través de las redes y ahí se... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Has dicho algunas cosas. Uno, la mies es mucho, pero los trabajadores pocos. Pero dices ahora, son muchos los trabajadores, pero no con la palabra, ¿no? Y un poco resaltando lo que estás diciendo hasta ahora, ¿no? Y ¿qué puedes comentar de eso? ¿No? Y también dices, yo por eso hablo, no con la palabra mía de yo, ¿no? Sino con la palabra de Dios. Y estamos viendo que eso es efectivo. Pues sí, porque cuando Jesús comenzó, la mies es mucha y los trabajadores pocos, eran 12. Muy pocos. Pero ahorita no hay 12. Son muchos, pero quien trabaja con la palabra de Dios, ahí está el detalle de clase. Y San Juan Pablo II le va a decir, hay que predicar la verdad plenamente, con toda decisión, aunque lo vamos a hacer, como en otro tiempo, solamente 12. Y eso es lo que tiene miedo la gente, predicar la verdad, pero no corre la gente, y es mentira. Yo he visto que no se corre la gente, no se claro. Y a los que dicen que corre la gente, entonces digo, ¿por qué tanta gente? Por ejemplo, en el canal, 1.660.000. ¿Por qué no están corriendo? ¿Por qué están pegados ahí? ¿Y por qué en aquellos sacerdotes que dicen que yo corro la gente? ¿Por qué no tienen seguidores? ¿Qué pasa? O los corro o los atraen. Algo pasa. Entonces, donde yo voy, son miles de personas, ¿verdad? Los corro o los atraen. Es que es mentira, es simplemente que el diablo se fascina y busca la manera de aparentar a la gente de la verdad y que la gente no esté mantener en un proceso suave. Pero es necesario que nosotros trabajemos, ¿sí?, con la palabra de Dios, porque a mí me impresiona cómo Jesús lo dice. En los cielos se parece a una semilla que se siembra
una caja de los niños, otra de espíritu, otra de tierra, otra de amor, y otra en tierra. Y da fruto. Entonces es la manera de dar fruto. Y cuando le preguntaron cuál es la semilla, digo, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué más queremos? Si está escrito, lo escrito. Y es por eso, Padre, que a nivel personal, la vez pasada que viniste aquí a Puerto, tuve como un crisis adentro, porque dije, yo tengo que dejarme impactar, mira qué efecto tiene y cómo yo quiero también llegar a los corazones, yo quiero que las personas conozcan el amor de Dios y tuve que realmente analizar mi propia manera de cómo predico yo y tuve como un pequeño crisis porque por un lado quería ser Padre Luis Toro, pero por otro lado yo soy Padre José María, ¿verdad? Pero entonces en ese como lucha interior lo que Dios me regaló era decir que cuando evangelizo yo soy hombre de la palabra que lleva la palabra desde la palabra en el fuego del Espíritu Santo y eso ha sido tu impacto en mí personalmente, como revolucionando la manera que yo como sacerdote predico. Y tengo una pregunta, Padre. ¿Qué piensas tú? Porque yo me fascino que personas no se cansan escuchándote, Padre. De todo corazón. Así tú estás diciendo, ¿atrae o espanta? Lo que a mí me impacta muchísimo es que cuando tú estás hablando, Padre, 2 horas, 3 horas, es como que la gente no está diciendo ya para porque tenemos que irnos, no, al contrario, están diciendo por favor no para. Yo lo digo porque es la verdad, no estoy diciendo ninguna cosa como que adulación o algo, no, esta es verdad y eso es lo que me impacta. ¿Qué piensas tú, Padre? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente no se cansa? ¿Por qué la gente más bien quiere más? ¿Y por qué puedes hablar 2 horas o 3 horas y dicen otro video? Porque la palabra de Dios es dulce al paladar. Padre Dios un día me hizo un reto. Los sacerdotes se reían, se reían de mí porque yo invité a la gente al seminario para tener una escuela de Biblia. 1000 personas. Todas las semanas. Wow. De domingo a domingo. Sin salir. Todo. Wow. Y cuando yo le informé, hay un padre que es muy amigo mío, muy querido, y ha estado retiro. Y era mi director espiritual, estaba en el seminario, muy respetado por todos, muy querido. Mayor. Y llegó y me dijo, Toro, ¿acepta un consejo? Y digo, ¿no le parece que una semana usted predicando no hace tiempo? ¿No le parece que la gente se le va a aburrir? Tiene gente comunal, tiene grupo de canto de amigos, bien. ¿Usted está loco? Bien. ¿Y cómo va a hacer la gente para escuchar todo? Yo voy a predicar. Eso es imposible. Yo también lo retiro, yo pero yo retiro máximo una hora. Siempre trato que sea menos, porque la gente se cansa. La gente no le va a aguantar. Y tiene que darle tanto tiempo a reflexión y no sé qué. Yo le digo, bueno, padre, pues yo voy a intentarlo. Digo, no lo haga, lo vamos a fracasar. Y le digo, pues, yo no creo que digo, voy a ir solamente para lo que el lunes, está bien, el domingo te comienza, pero yo voy a ir el lunes. Y cuando la gente le esté aburrida, yo paso por su mano y me voy. Me levanto, me voy para darle a ver. Y me digo, bueno, está bien, no hay problema. Padre, yo cuando inicié el retiro del domingo, esperábamos a las 6 de la mañana, y estábamos a las 11 de la noche. Y yo predicaba todo el día, toda la mañana, toda la tarde, cualquier hora. El lunes, en la tarde, me fui a comer, estaba el padre en el comedor, y me dijo, no entiendo nada. Pero vamos a ver si el martes la gente predica. Martes, miércoles, jueves, viernes, terminamos el domingo. El domingo al terminar, sin tocar un papel,
y sin meter nada de venga para acá con dinero. La palabra de Dios me llamó para ti. Me dejaste, no comprendo nada, eso es imposible, pero lo hiciste. Me dejaste sin palabra. Y ciertamente yo también me pensé, porque, oye, 2 horas está bien, 3 horas está bien, pero 8 días, fue duro, ¿no? Y para la gloria de Dios, me quedó que no venían citas, venían ideas, y no se me acabó, Y digo, qué fantástico, qué maravilloso es eso, ¿no? Pero claro, yo me había puesto en ayuno de oración 2 meses antes, porque sabía lo que me iba a enfrentar, y Dios me respondió. Entonces yo creo en la palabra de Dios y por eso he visto la efectividad. Y ciertamente, un sacerdote un día me invitó a la parroquia a una charla. Me dio un fin de semana. Yo parté el fin de semana para cuando me dice, bueno, usted va a predicar de 8 de la mañana a 8 y 20. ¡Wow! ¿Qué? Y le digo, ¿ya? Y para eso usted me embarcó un fin de semana. Entonces la gente no lo va a escuchar más de 20 minutos. ¡Wow! Le digo, padre, ¿usted cree que yo voy a dejar de ir a empezar a caminar? Para venir a 20 minutos. Yo no volví a hacer toda la gente. ¿Usted cree que la gente lo va a escuchar hasta 20 minutos? Bueno, padre, digo, pues no venga, canceló la actividad. ¡Wow! O sea, la mía. Los 4 sacerdotes, porque no había varios sacerdotes. Cada uno predicaba 20 minutos. No, la gente le molestó porque no me dejaba. Entonces no, digo a la gente, no, es que el padre no puede porque aquí quiere predicar 2 horas, 3 horas, ¿quién lo va a aguantar? La gente no, que venga. Me molestó tanto la gente que ya no me dijo, bueno, ya no es culpa mía, la gente está pidiendo que usted vaya. Pero yo sé que la gente no me va a aguantar, yo conozco a gente. Estuvimos todo un sábado y la gente quería más y más. Después me dijo, no te conocía, Toro, no sabía qué hace usted para entretener a la gente. El secreto es tan padre que yo antes de ello era un poco con el Espíritu Santo y confío en el Espíritu Santo. Segundo, predica la palabra de Dios y ella es dulce, agradable para todo el mundo. La gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y Padre, ok, 1 el Espíritu Santo, 2 la palabra es miel, es dulce como la miel. Padre, ya para terminar, y tengo 2 más, pero uno relacionado a también he escuchado decir y creo que tiene esto algo que ver también, que cuando alguien lee rápido la palabra, tú dices, ahí está el problema de los católicos, que leen demasiado rápido la palabra, pero a mí me gusta ir lento. ¿Tú sí piensas que esa, como que tomar la palabra lento, como palabra por palabra, es parte del secreto? Efectivamente, seguro que sí. Seguro que sí, porque cada palabra tiene su contenido, tiene su peso. Cada palabra dice un mensaje. Y el error es pasar la palabra y no darle el valor que tiene. Entonces ahí hay un tesoro y no lo dejo. Entonces, ¿qué hago yo? Leer la palabra y detenerme en ella. ¿Qué me dice Dios en esa palabra? ¿Qué dice? ¿Qué me dice en esa palabra? Entonces, al analizar cada palabra, yo me doy cuenta que tiene una conexión con la demás parte de la Biblia donde está esa misma palabra. Y entonces, aquí está el hilo conductor. Agarro el hilo de todas las palabras. Y eso me ayuda a mí a esclarecer y a tener a mi capa allí, a mi capa acá, y ver que si a través de esa palabra hay un mensaje aquí, ¿verdad? Pero cuando se lee rápido, se le pierde el sentido. Es como cuando uno come rápido, ¿sí? No digiere bien. Y de alguna manera es como que no tienes apuro, no estás apurado, estás disfrutando. De eso se trata. De eso se trata. Lo mío, yo antes yo tenía mucho afán, porque yo quería dar a conocer que la gente conociera. Y me desgasté mucho. Yo 6 años dando sin reposo, sin descanso.
muy fuerte, pero mi afán era que la gente conociera la palabra de Dios, que llegara el mensaje. Ahorita ya cambió. Como ya no tengo la fuerza que trabajo, ahorita es, vamos a comer de a poquito. Pero lo que comemos, de a poquito, vamos a gustar. Entonces ya la oportunidad de ir de a poquito buscando Dios, Mi última, Padre. Padre, tú has dicho, he escuchado decir que tú has dicho, o yo te escuché en un video decir, la desgracia más grande es que los obispos y los sacerdotes no están, no sé si dice creyendo o enseñando o utilizando la palabra, pero me interesa mucho esa frase porque es como decir la desgracia más grande. O sea, eso no es algo pequeño decir y quizás hay una gran verdad ahí. La desgracia más grande es ver que algunos obispos y algunos sacerdotes no se deleitan, confían y utilizan la palabra de Dios. ¿Qué dice el Padre? Sí, es verdad. Algunos, para la gloria de Dios no todos, pero algunos sacerdotes, algunos obispos, y es una desgracia, porque Cristo quiere que alimentemos al pueblo. Y Marcos 6:34 dice que el pueblo andaba como ovejas sin pastor. Y Jesús vino y en vez de como ovejas sin pastor les predicó largamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando no se le predica la palabra de Dios, están como ovejas sin pastor. Y él comenzó a predicarle largamente. Y tristemente sí es la desgracia más grande, porque la palabra de Dios es para sembrar la fe. Ese es el trabajo de los obispos y los sacerdotes. Y si no estamos sembrando la fe y no estamos alimentando el pueblo, pues nosotros estamos viviendo con toda palabra de la boca de Dios. Entonces, el día en que muramos, vamos a tener delante del juez un juicio severo. ¿Por qué no lo hiciste? Si esa era su misión, si era su trabajo, vaya, predíqueme el evangelio a toda criatura que cree que está morada, que no será condenado. El celo apostólico, el celo por la salvación de la sangre. Entonces ese es el problema, que algunos obispos, algunos sacerdotes no tienen el celo de la salvación de la sangre. Y como no tienen el celo de la salvación de la sangre, se van con un celo tonto de envidia, que otro cura no anda de un parroquia, no hay un bautizo de parroquia, porque yo tengo celo. No, eso no es celo apostólico. El celo apostólico es cuando yo estoy seguro de la salvación de la sangre, y quiero que el diablo le quita a Dios. Y entonces, cuando no se predica la palabra del Señor, vamos a ser juzgados muy fuerte, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Siervo en un piso, he hecho lo que tenía que hacer. Lo que tenemos que hacer es precisamente llevar la palabra de Dios y evangelizar al mundo entero, para que la gente sepa. ¿Nos podrías terminar dándonos a todos la bendición, quizás lo que alguna vez verán? Y a mí me gustaría pedirte la bendición, que tengamos nosotros un hambre más para la palabra, poder retener la palabra, poder explicar la palabra con fuego y con amor. Que Dios de los cielos, de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de los apóstoles, te dé la sabiduría que le dio a Salomón, la fuerza de su espíritu, que le dio a los apóstoles para ser los testigos del evangelio por el mundo entero. Y así tú puedas sentir esa hambre de la palabra y puedas sentir ese celo apostólico para la salvación de las almas, y alimente a toda la sociedad de Cristo con la palabra de Dios que nosotros congregamos y en toda palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Dios de los cielos les bendiga a todos ustedes, les conceda dicha, salud y bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Felicidades.